El duque declaró que todo el que lleve el nombre Riegelhoff será ejecutado. Sus cabezas serán colgadas en las murallas junto con los otros traidores y arrojarán el resto de cadáveres a las montañas para que se los coman las bestias. Cuando se emitió la orden, los verdugos que estaban de pie a un lado del campo de ejecución agarraron nuevas hachas afiladas. Estallaron gritos y llantos entre los pecadores sentados allí. Edith, quien había escuchado tales palabras, había subido al podio y parado junto a los traidores. Buscaba entre la multitud a Killian. Cuando lo encontró, vio lo desesperado que estaba. Lo miró a los ojos y mientras pensaba que fue muy feliz estando con él, y aunque esa no fue una posesión común, todo terminará como estaba planeado originalmente. Procediendo a arrodillarse. Sofía, a su lado burlándose, le dijo que ahora por fin podrá darse cuenta que no son una familia de verdad, solo fingían con ella y ahora terminarán con todo. El duque, que había estado mirando hacia abajo, se giró y miró a Killian, y dijo: sin embargo, antes de realizar la sentencia hay algo que no comprendo. En ese lugar se realizará la ejecución de los Riegelhoff que participaron en la traición. ¿Por qué Edith Ludwig está ahí? Un día antes, el duque había conversado con la duquesa y ella le había informado que Cliff y Rhys estaban involucrados en todo este plan del secuestro. No lo habría creído si no lo hubiera escuchado con sus propios oídos. Ellos pensaban que seguía inconsciente y escuchó cómo echaban la culpa a Edith. Pero ella nunca se unió a ellos, ni estuvo involucrada en sus fechorías. La duquesa agregó que sabía lo que pensaba sobre la situación del ducado, su enseñanza y crianza. A pesar de que tengan el apellido Ludwig, ellos eran sus hijos, y espera que tome la decisión correcta. Killian ya había cerrado su corazón a su padre. Axel, aún dudoso, le preguntó si no deberían comprobar un poco más la situación. Jocelyn le dijo que ya no había tiempo. Ahora es su última oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Regresando al escenario de la ejecución, el duque observaba a Edith, quien tenía una mirada muy digna, sin rastro de culpabilidad. No actuaba precipitadamente ni siquiera cuando ve la esperanza de salvarse. Esa chica que apareció bajo el apellido de los Riegelhoff mostró siempre un espíritu incesante, una lógica aguda, los cuales eran talentos muy codiciados. Y pensar que Killian nunca necesitó sus azotes y su dura enseñanza, sino a una persona que lo guíe como ella. De pronto la princesa Catherine le dijo a Killian que ya era hora. Los Riegelhoff arrodillados empezaron a gritar que si quieren matarlos, también tienen que matar a esa perra. Esa mujer es también una Riegelhoff. Siempre estuvo de su lado. Los preparativos de la traición y el incidente de secuestro fueron preparados por ella. Pero Catherine los calló, diciendo que la familia imperial no es tan tonta como creen. Desde el momento que conoció a Edith, siempre se presentó como Edith Ludwig, y aunque al inicio sospechó de ella, ahora puede estar segura de que al ver su imagen digna, ella pertenece a la familia del ducado. Se ha ganado su confianza a lo largo de los meses y la llevó a cumplir con sus responsabilidades. Así que declara como miembro de la familia imperial que Edith no dirigió la represión de esta traición. Además, el duque Axel Ludwig y su hijo Killian, quienes lideraron las tropas para erradicar la rebelión, nombran a Edith Ludwig como parte de su familia. Así que a partir de ahora, cualquiera que haga una declaración escandalosa que vincule a Edith con Riegelhoff o que dude de su sinceridad hacia la familia imperial, no podrá evitar el castigo imperial. Edith no podía creer cada línea que recitaba Catherine. No entendía todo lo que estaba pasando y cómo llegaron a ese punto. Catherine ordenó que la saquen de la plataforma de ejecución inmediatamente. Mientras Edith se levantaba, pensaba en cómo era posible que el episodio original cambie tanto. ¿Sería posible que se cumplió con la tercera condición de excepción? ¿Qué pasaría ahora con Rhys? Killian, quien había corrido hacia ella, la abrazó llorando y gritando su nombre. Ambos se fundieron en un abrazo conmovedor porque volvían a estar juntos, mientras eran observados por Rhys y Cliff a la distancia. Edith le preguntó a Killian qué le pasó, ya que su rostro no se veía nada bien, y Killian le respondió que nada, procediendo a darle un beso enfrente de toda la multitud, lo cual fue recibido entre aplausos por los asistentes. Edith se preguntaba por qué Killian no creyó en las palabras de Rhys, ya que era más que seguro que trató de envenenarlo contra ella. Quiso preguntarle, pero Killian le dijo que no era el momento para eso. Primero debería de recibir tratamiento, y tomándola entre sus brazos la cargó, pidiendo permiso al duque para retirarse y visitar a un médico.
Hace tiempo hubo una persona llamada K, que ya había olvidado hasta su nombre. Le gustaba leer novelas, pero conforme pasaba el tiempo ya nada tenía sentido para ella. K era una estudiante de secundaria algo deprimida e inmadura, pero de alguna manera normal, que empezó a escribir una novela web por diversión y se convirtió en un gran éxito, convirtiéndose en autor de su obra. Creó una protagonista llamada Reese Sinclair, con todos sus anhelos hasta el punto de poder olvidar toda la sombría realidad, y creó un protagonista masculino llamado Cliff Ludwig, que tenía todos sus deseos. Recibió una oferta de publicación en una importante editorial para publicar su novela, llamada Me niego a obsesionarme. El éxito fue inmediato y era muy dulce, así que cuando publicó su segundo trabajo, pensando que sería otro gran éxito, fracasó. Fue un completo desastre. El personaje de Reese Sinclair, creado con toda su admiración, Cliff Ludwig, el hombre lleno de deseos y fantasías, quedaron guardados en una estantería, mientras que K se preguntaba por qué no podía ser feliz como ellos, si solo son personajes que inventó en sus historias. La mente de K, algo erosionada, no podía distinguir mucho entre la realidad y el engaño. En un pequeño estudio donde K se lamentaba y enloquecía, deseaba ser Reese. Así que cierto día apareció un mensaje extraño. Invocando al autor original a pedido de los personajes de la historia que usted cree. K pensó que era una broma de su imaginación, debido a la falta de sueño, y por eso veía cosas absurdas, pero sintió cómo el mundo bajo sus pies desapareció. Cuando recobró el conocimiento, K despertó como Reese Sinclair en cierto universo, tal como lo había anhelado. Como protagonista femenina y autora original, K sintió una gran alegría en ese momento. Todos los sentimientos de inferioridad que sintió en su vida anterior se resolvieron instantáneamente, y era feliz todos los días. Además, no hubo una crisis en su vida porque era posible controlar a los personajes principales con la habilidad del autor original y modificar el escenario siempre que no fuera en contra de la obra original. Pero esto solo fue el comienzo de una crisis. Vivió la vida de Reese y tuvo su final feliz al casarse con Cliff, pero tan pronto terminó la boda, todo volvió al punto de partida. No entendía qué había pasado. Pasó otro año donde volvió a vivir toda la historia de la novela, finalizando con su boda con Cliff nuevamente, pero el resultado fue el mismo. Volvió al punto de partida de la novela, se convirtió en una vida repetitiva. Después de haber vivido una vida así varias veces, K decidió añadir un poco de emoción a su vida, en lugar de admitir que repetir la misma vida una y otra vez era un infierno. Así que pensando en una forma de cambiar el final, decidió hacer a Killian el protagonista masculino, pero Killian terminó diciéndole que la quería como una hermana y que siempre será lo más importante para él. Con esas palabras, Killian se iba apresuradamente a su territorio a vivir una vida solitaria, muriendo no mucho después. Por lo que al final siempre era Cliff quien se quedaba a su lado. Así que Reese pensó que era culpa de Killian por atreverse a rechazarla, y K cada día iba perdiendo la cordura. Pero de lo que nunca dudó fue del amor que Cliff tenía hacia el personaje de Reese. Ese amor perfecto y predestinado que profesaba Cliff no era más que obsesión. Sin embargo, para K era lo que tanto deseaba y vivía la misma historia una y otra vez como un bucle infinito. Hasta que cierto día apareció una variable inesperada. Apareció la primera persona que ha poseído a Edith en este mundo. Configure la primera condición. K intentó usar la ventana del sistema que aparecía para configurar las condiciones. No recibió nada a cambio de eso, solo descubrió que había otra persona poseída además de ella. Edith, una villana que aparece brevemente en el medio y luego desaparece, pero que también choca directamente con la historia de Reese. K pensaba que si las dos trabajaban juntas, podrían encontrar una manera de salir de este lugar. No le fue difícil llamar la atención de la primera Edith por separado y hablar con ella. Le explicó que era el autor original y que conoce toda la historia, así que sería bueno poder ayudarse mutuamente en el futuro. Pero el resultado no fue el esperado. La primera Edith poseída estaba molesta y le preguntó si
¿Realmente fue quien escribió este tipo de historia? ¿Por qué darle a la villana una historia llena de desgracias que no necesita? ¿Sabe todo lo que sufrió y cuánto la golpearon cruelmente? La primera alma que poseyó Edith le dijo que fue bueno para el autor poseer a la protagonista femenina, y que lo primero que necesita hacer es casarse y alejarse del conde. Tal vez pueda ayudarle a llevarse bien con Killian. Para K eso era imposible, así que negándose le dijo que Killian es el protagonista secundario masculino de Rhys. La primera Edith le dijo que esto era debido a muerte. Si ya tenía a Cliff, no necesita a Killian. Además, ¿acaso es la verdadera Rhys? K estaba impactada por las declaraciones de la primera Edith. No entendía su comportamiento. Se supone que la historia que escribió es perfecta, así que se negó decidida a proteger su historia, o mejor dicho, decidida a proteger la historia de Rhys Sinclair. Se impondrá una sanción si no se establecen las condiciones. Cuando llegó otro mensaje del sistema, K estableció la primera condición, emocionada ya que no creía que la primera Edith logre superarla, ya que nadie podrá manchar la historia perfecta de Rhys. Y después de mucho tiempo, donde varias almas poseyeron a la villana Edith de ese mundo, pasó lo que nunca creyó que iba a pasar. La 13ª alma que poseyó Edith cumplió con superar la tercera condición de excepción. Se cumplió la condición de excepción del paso 3. Se produjo una excepción y los derechos de autor se perdieron por completo. Las condiciones de excepción del paso 3 se extinguen. Choi Sun estaba feliz, al fin había logrado superar la tercera condición y no tenía que preocuparse por el flujo de la novela original, la influencia del autor o si éste amenaza su vida nuevamente. El escenario original establecido para Edith Ludwig ha desaparecido. Dado que el flujo del original se ha debilitado extremadamente, la fuerza que sostiene este mundo cambia de flujo del original a probabilidad. Se cambian las reglas relacionadas con el flujo original que limita este mundo. Choi Sun le preguntó al sistema, ¿cuál era la tercera condición? Pero despertó del sueño en el que estaba y se encontró siendo atacada por Rhys. Su último recuerdo es cuando se quedó dormida en los brazos de Killian de camino a casa. Así que lo más seguro es que la dejó descansando. Entonces, ¿por qué Rhys estaba en su habitación? Rhys empezó a reclamarle preguntándole por qué lo hizo. Después de luchar tanto por sobrevivir, ¿por qué de repente lo quiere abandonar todo? Edith le reclamó por qué quería matarla, recordando la respuesta que le dio el sistema. Condición número 3. No resistirse a la muerte. No entendía cómo pudo hacer esas condiciones. Nunca hubiera tenido éxito y la hubieran ejecutado si no hubiera tenido la ayuda del duque y la princesa. Rhys le volvió a preguntar ¿cómo diablos lo hizo? Se supone que todos estaban bajo sus pies. Solo tenían que ser buenos con ella, pero se lo había robado todo. Edith estaba confundida. Entendía que Rhys era el autor original, pero parecía que esa persona estaba convencida de que era Rhys. De pronto se escuchó el grito de Killian afuera de la puerta, preguntando ¿quién cerró la puerta con llave? Killian sacó su espada decidido a romper la puerta. Rhys desesperada sacó una daga que tenía escondida, la puso en las manos de Edith y le preguntó si Killian se pondrá de su lado si sabe que intentó matarla. Su mirada llena de locura y convicción en lo que pensaba hacer era espeluznante. Edith no podía entender al autor original. Se preguntaba ¿por qué actuaba así? Si era el autor que poseyó a la perfecta Rhys que lo tenía todo, ¿por qué intentaba eliminarla? Si eran mentiras todas las palabras que ella le dijo, si desde un inicio todas sus intenciones fueron retorcidas, si nunca fue sincera en ningún momento, ¿por qué no pudo aceptarla como aliada? Edith se sentía como una tonta, porque en cada momento que Rhys le dio una sonrisa, en realidad estaba buscando una forma de deshacerse de ella. En ese momento, Rhys empezó a animarla a que le haga daño, a que se vengue de ella. Edith se negó rotundamente y aún con la daga en las manos, logró derribar a Rhys al suelo, situándose encima de ella. En ese momento ingresaron Killian junto a Anna y la doctora, encontrándola en una situación comprometedora. Edith quiso dar una explicación,
pero Killian corrió hacia ella y le preguntó si estaba bien. Le preguntó de dónde había sacado esa daga. ¿Acaso se la dio Rhys? Edith le preguntó cómo lo sabe y Rhys le gritó a Killian: ¿qué estás diciendo? Rhys gritó que Edith tenía el cuchillo en las manos. Cualquiera puede ver que Edith trató de matarla. Pero Killian no creía en sus palabras. Con una mirada muy fría solo lo observó. La duquesa ingresó a la habitación y dijo que después de la ejecución se ordenó a Rhys que se quedara en su habitación. ¿Por qué estaba ahora en la habitación de Edith? Rhys respondió que solo quería ver a Edith. Debido al comportamiento poco confiable de los guardias, estaba preocupada. La duquesa le dijo que escuchara su explicación más tarde en un informe de investigación, ordenando que se la lleven a una habitación subterránea. Rhys gritaba que era inocente mientras era trasladada. Killian se disculpó con Edith, le dijo que intentó protegerla de Rhys. A pesar de que Edith no entendía sus palabras, Killian le agradeció por volver a casa sana y salva, prometiendo que a partir de ahora no se separará de su lado ni siquiera por un momento. Edith, procesando las palabras de Killian, le preguntó: ¿a quién estás protegiendo de quién? La duquesa intervino diciéndole que escuche bien y no se sorprenda, procediendo a decir que sospechan de que Rhys está detrás del secuestro. Todavía están investigando, así que no puede dar muchos detalles, pero ya han detenido a la sirvienta de Rhys y pronto revelará la verdad. Es posible que todos esos casos sin resolver también hayan sido obra suya. La duquesa agregó que fue su horror. Siempre pensó en Rhys como aquella niña que trajo al ducado, tan indefensa, haciendo que su juicio se nuble. Se disculpó con Edith por todas las cosas que había pasado, prometiendo que pronto descubrirán la verdad y se disculpará adecuadamente con ella. Por ahora, solo descanse y reciba tratamiento junto a Killian. Finalmente, la familia Ridgehoff junto a Sofía fueron ejecutados. Ya no estaba presente la influencia del poder de la novela original. Rhys estaba siendo investigada y no podrá salir impune como antes, pero no sabía si ya todo se había resuelto. Edith miró a Killian muy abatido y le preguntó por qué estaba así. Killian le dijo que no era nada, simplemente no hizo nada. No pudo encontrarla a tiempo, lo que le obligó a llegar al lugar de ejecución. Fueron Catherine y su madre quienes la salvaron. Antes deseaba que se apoye y confíe en él, pero al pensarlo bien, es él quien realmente la necesita. Pero también es él el que la hiere sin querer. Es alguien que siempre está perdido en el lugar equivocado, y quizás ella no tiene ninguna razón para necesitarlo. Edith le preguntaba qué es lo que quería decir. ¿Acaso fue hasta ahí para decirle solo eso? Incluso después de que haya confiado en ella y la haya ayudado, Killian le dijo que pudo escapar con la ayuda del mercenario. Podría haber huido si hubiera querido. Si hubiera ido a algún lugar donde nadie pueda reconocerla, podría haber vivido bien en cualquier lugar por su cuenta. Pero no fue así. Y como siempre, entregó su vida sin arrepentimiento, como si fuera natural que nadie le creyera, y quien provocó que fuera así fue su marido. Edith quiso decirle que no era así, pero Killian agregó que hubo un tiempo en el que creyó que alguna fuerza sobrenatural controlaba sus pensamientos. Sentía como si escuchara una voz que hablara mal de ella, y la hacía juzgarla basándose en rumores y apariencias, y favoreciendo incondicionalmente a Rhys. Llegó a pensar que era brujería, lavado de cerebro o una maldición. Incluso involucró a Rinnan en esas tonterías y comenzaron a revisar todo tipo de libros. Pero al final no existía tal cosa como la voz. Concluyó que solo eran sus pensamientos internos o algo así. Edith quería consolarlo. Ya no había más restricciones que le impidían decirle la verdad. Quería finalmente vivir su propia vida. Era el comienzo de su historia, y antes de eso tenía que confesar todo lo que no pudo decirle hasta ahora. Killian, desfogándose, dijo que aunque fue desagradable, no podía dejar de pensar en eso, y aún así, después de todo, es su esposo. Edith tocó su rostro para llamar su atención. Iba a hablarle sin ocultarle nada. Quería ser comprendida y llamada por él. Killian le preguntó si lo dejará pasar otra vez. Prefiere que sea cruel con él, que se enoje un poco, por favor. Edith le dijo que es un poco tarde, pero tiene algo que decirle. ¿Recuerda lo que le dijo antes? ¿Que habían algunas cosas que no podía decirle? Pues llegó el momento de contarle todo.
Sosteniendo su mano le dijo que creció siendo abusada en la familia Riegelhoff desde muy joven. Todos los insultos que dijo antes fueron forzados por su padre y no le pudo contar nada por dos razones. En primer lugar, sabiendo su verdad no estaba segura de si él y la casa Ludwig la aceptarían y creerían, ya que entró como un rehén de la familia Riegelhoff en el ducado. Kilian parecía deprimido por cada palabra que decía Edith, ya que no podía discutir o refutar, ya que era verdad. Edith sabía que era difícil de explicar la segunda razón, así que le dijo que su alma había poseído el cuerpo de otra persona, el cuerpo de Edith. Kilian no entendía bien cuando Edith le habló de posesión, pero escuchó atentamente lo que ella decía. Ella agregó que aunque era un poco difícil de creer, realmente no sabe cómo sucedió. Tiene el recuerdo de dos personas a la vez. Era una mujer de 28 años que vivía en un país llamado Corea, trabajaba y ganaba dinero en la capital, pero su hermano, que era peor que Shane Riegelhoff, le robaba su dinero. Por lo que vivía en carencia y no estaba saludable, debido a una enfermedad grave cuando era joven. Además, vivía una vida solitaria en un mundo diferente. Cuando murió, abrió sus ojos y se encontraba en el cuerpo de Edith Riegelhoff, y eso pasó una semana antes de que se casaran. Al ver a Kilian tan confundido, Edith siguió hablando, soltando sus verdades. Agregó que a pesar de que ha tenido muchas dificultades desde que poseyó a Edith, aprendió a lo que es la felicidad con él, y se pensó en escapar. Incluso se preparó desde el principio porque ya sabía cuál era el final de la historia. Así que ahorró y averiguó cómo viajar desde hace mucho tiempo, por lo que luego de escapar del lugar donde la secuestraron, buscó el dinero que había preparado, se dirigió a la estación de trenes dispuesta a irse, pero no pudo hacerlo, por el hecho de que lo estaba esperando, y aunque le cueste creerlo, la voz que escuchaba probablemente era real, así que dejé de pensar en que todo fue su culpa. Kilian se quedó procesando todo lo que le confesó Edith, cada verdad que salió de sus labios, y por mucho tiempo no habló. Y aunque no podía entenderlo del todo, estaba decidido a respetar su historia. Finalmente, le dijo que le creía todo y se disculpó con ella. Edith respondió que no había nada que disculpar, y agregó que realmente siente no habérselo dicho antes. Kilian le agradeció por haber venido a su mundo, por creer en él y contarle su historia. Agradeció que haya aguantado valientemente todo hasta que las restricciones se levantaron, y prometió que a partir de ahora nunca más volverá a sentirse sola, nunca más dejará que cargue con todo ella sola. Por otro lado, el duque de Ludwig limpiaba su espada con la que ejecutó a los traidores, cuando llegó Cliff, a quien había estado esperando. Él le reclamó porque escuchó que encerró a Rhys en un calabozo. El duque le dijo que pagará por haber roto la confianza que se le ha dado hasta el día de hoy. Todavía no sabe cuánto ha estado ocultando, así que no se atreve a incriminar a Edith y a Kilian. Cliff gritando preguntó a su padre si realmente cree en esos dos. Rhys nunca los traicionaría. El duque preguntó: ¿Rhys? Se equivoca, está hablando de él. Cliff no podía creer en las palabras de su padre. El duque le contó que su madre está investigando personalmente las atrocidades de esa niña. Hay más de un testigo y mucha evidencia, por lo que la verdad pronto saldrá a la luz. La sensación de traición que sintió Jocelyn fue demasiado grande, pero no le sorprende para nada lo muy mal agradecido que puede llegar a ser un forastero. Cliff le dijo que no era así, pero su padre, el duque, le dijo que ha fallado en su deber como heredero del ducado. Cliff estaba pasmado por las declaraciones de su padre. El duque le preguntó desde cuándo ha dejado de tomar sus responsabilidades en serio, ya que desde hace mucho ha delegado a Kilian muchas de sus tareas, como esa vez que tenía que ir al Palacio Imperial y al final, por cumplir el deseo de una mujer, delegó la tarea a Kilian. El duque le volvió a preguntar si acaso esa posición era muy insatisfactoria para él. Su hermano menor nunca ha mostrado ningún deseo de convertirse en el heredero. Considera que el apellido que no podía heredar era lo más importante. ¿Pero qué es lo que hizo Cliff? Puede llamar suya a la familia que no protegió, pero ahora comprende que todo es su culpa, debido a la experiencia que ha tenido en el ducado.
Pensó que la capacidad y la ambición eran las cosas más importantes para un sucesor, pero fue muy tonto. Cliff le dijo a su padre que eso no era cierto, buscando excusas. Pero su padre lo cortó, no quería escuchar las palabras vacías de su hijo, y alto y claro dijo que a partir de ahora el puesto del sucesor del ducado estaba vacante. Cliff gritó que era injusto. Su padre le preguntó si de verdad le parece injusto, entonces lo demuestre, procediendo a coger su espada. Cliff se asustó cuando su padre dejó caer su espada entre ellos haciendo una brecha en el piso. El duque le dijo que a partir de ahora suba desde abajo como lo hizo su abuelo y como lo hizo él. Es posible que la historia de este intento de traición ya se haya filtrado al resto del país y la frontera occidental se encuentra en una situación inusual. Va a confiar a Sir Gordon la tarea de eliminar a los traidores, así que Cliff irá con él como un caballero común y corriente, así que consiga logros abrumadores para que no pueda evitar reconocerlo. Esta será la última oportunidad que le dará para recuperar su posición. Cliff, abatido por las palabras de su padre, salió del estudio. No entendía qué diablos le estaba pasando, siempre fue el primero y mejor en todo. Cumplir con las expectativas de todos era fácil, incluso cuando actuaba con moderación, era el doble de superior que los demás. Sin mucho esfuerzo, el honor era fácil de alcanzar. El amor fue lo único en lo que requería que ponga un esfuerzo genuino y por eso solo se concentró en tener a Rhys. En ese momento preguntó dónde estaba Rhys. Su madre sigue interrogándola. Uno de los caballeros que le escoltaba le dijo que ya deberían de haber terminado su interrogatorio en el calabozo. Cliff les dijo que se iría primero y que no lo siguieran. El caballero refutó diciendo que su excelencia el duque ordenó que lo acompañaran en todo momento, así que Cliff, sin más remedio, tuvo que aceptar su compañía. Sabía que no era demasiado tarde, así que fue a buscarla. Mientras tanto, en la habitación de Edith, ella dormía profundamente ya que había desfogado muchas lágrimas y se había rendido en los brazos de Killian. En medio de un sueño escuchaba esa voz nuevamente. Todos los guiones de la obra se extinguirán por completo. Se abrió una puerta, Choizuna caminó lentamente y el paisaje que vio era algo que nunca esperó ver. La Edith original se encontraba tomando té en un jardín precioso. Choizuna le llamó y la Edith original le dijo que ya que está ahí, se acerque y se siente. Suna lo hizo. Tenía muchas cosas que decirle, pero no sabía por dónde empezar. Terminó preguntándole ¿cómo ha estado? ¿Sabe cómo llegó ahí? La Edith original le respondió que fue la 13ª de las almas traídas a este mundo que poseyeron su cuerpo. Además, era la 14ª alma invitada traída a este extraño mundo. Suna comprendió que era la versión número 13 de Edith, pero si era la 14ª alma invitada, entonces el autor original fue la primera alma que ingresó a este mundo. Era un alma que poseyó el cuerpo de Rhys. Así que le preguntó, ¿cómo terminaron siendo convocados a este lugar? ¿Acaso el autor original también estaba siendo amenazado como ella? La Edith original, pensativa sobre la última pregunta, le respondió que este lugar fue creado como la obra de alguien. Un mundo que fluye y se repite siguiendo una historia predeterminada. Era una estructura donde nadie podía escapar de su destino. Por eso llamó al autor original, porque él es el creador de esta historia y la única persona que podía liberarlos. Esperaban que al ver y experimentar de primera mano el sufrimiento de las personas en esta historia, cambiaría la narrativa en una dirección positiva, pero como sabe, no era una persona misericordiosa. Tal vez las cosas habrían sido diferentes si hubieran podido hablar con él, pero los personajes no podían cambiar nada, así que tenían que recurrir a la fuerza de alguien más, alguien de otro mundo libre, como el autor original. Por eso trajeron almas nuevas, prestándole su cuerpo y después de 12 intentos fallidos, finalmente ella lo logró. Suna le preguntó si fue ella quien convocó tanto al autor original como a ella. La Edith original le dijo que así era. En un principio no tenía la intención de traer a tantas almas, pero el autor original le arruinó demasiadas cosas mientras tomaba el control de este mundo, y no tuvo otra opción, aunque consideró huir de una historia que se retorcía cada vez más en un mundo donde no hay libertad. Sin embargo, el sistema no dejaba hacerlo, fue imposible.
Suna le preguntó, ¿qué sucede ahora? Ha conseguido la libertad que deseaba. ¿Quiere recuperar el control del cuerpo de Edith? La original se rió y le dijo que era absurdo. Le preguntó qué pasaba con Killian. Suna le respondió que al final este cuerpo le pertenece a ella. La Edith original le agregó que mientras la observaba actuar, se preguntaba que si hubiera conocido la obra original, habría sido capaz de actuar, a veces con firmeza, otras con paciencia y amabilidad, siempre madura y altruista. Habría podido vivir priorizando a esa persona, como lo haces tú en cada momento. Después de un breve silencio, la original agregó que gracias a ella lo entendió. Nunca fue un lugar que pudiera ocupar, solo sabe cómo destruir. En lugar de abrazar o ayudar, arrastra a otros hacia la oscuridad, hacia la desesperación. Suna le dijo que no era así, pero la original le dijo que no podía, y además ni siquiera quiere intentarlo, procediendo a botar la taza de té que estaba bebiendo. Se paró y se disculpó por retirarse primero, ya que tenía un encuentro que había esperado durante mucho tiempo, refiriéndose al encuentro de todas las almas que poseyeron a Edith con el alma del autor original. La Edith original le dijo antes de irse que le devolvería su cuerpo ahora, y espera que nunca se vuelvan a encontrar. Suna quiso detenerla, pero el sueño acabó y despertó en su habitación del ducado, y Killian, quien estaba frente a ella, se veía preocupado. Él empezó a tocarle el rostro preguntándole si estaba bien, que parecía que estaba teniendo una pesadilla, así que la despertó. Edith lo abrazó con todas sus fuerzas, agradeciendo a la Edith original por su decisión y darle la oportunidad de estar junto a Killian. Por otro lado, Cliff llegó al calabozo donde estaba encerrada Rhys. La encontró arrodillada. Cliff le preguntó si estaba bien y que no sabía qué había pasado con sus padres, pero Rhys no volteaba a verlo. Entonces Cliff le rogó que por favor lo mire, pero ella no lo hizo. Él nunca había imaginado una situación como esa, pero creía que no todo estaba perdido. Sabe que su padre, aunque hable con rudeza, en el fondo es alguien con un corazón generoso. Además, no ha dicho que no vaya a ceder la posición de sucesión a Killian, y todavía había una manera de recuperar su posición. Solo debe de obtener méritos. El problema era Rhys. Su mayor preocupación era si ella podría soportar estar sola hasta que regrese. Y su madre, sabía que su madre no es alguien que perdona tan fácilmente a alguien que haya cruzado la línea, por lo que no sabía si sería bueno llevársela al campo de batalla junto a él. Podría ser peligroso, pero si la protege, no habrá problema. Pase lo que pase, la salvará. Solo necesita confirmar que estaba bien. Volvió a llamarla, y cuando ella finalmente volteó, no pudo reconocerla. La Edith original llegó a un lugar donde estaban las almas que poseyeron este mundo, junto a la del autor original. Las Ediths con las que jugó estaban reclamándole acá, listas para ajustar cuentas por haber caído en su sucio juego. Se había divertido todo ese tiempo acosándolas, molestándolas, haciéndolas sufrir. ¿Cuántas personas tenía que traer y matar para quedar satisfecha? El autor original dijo que no fue ella quien las trajo, pero las almas le decían que no sirve de nada hacerse el inocente. Han estado esperando este momento durante bastante tiempo. Muchas que no pudieron cumplir con las 3 condiciones les dieron la opción de salir de este mundo y renacer o esperar dentro del sistema. Así que eligieron quedarse, y mientras esperaban, investigaron cómo funcionaba el sistema y descubrieron cómo crear un mundo similar. Mientras lo preparaban, reunieron a las víctimas. Aunque algunas se fueron sin remordimientos, todas las almas que se quedaron aquí son las personas que han esperado este momento para devolverle el sufrimiento que les causó. Le preguntaron a K si no le emociona saber qué clase de historia han preparado para ella. Mientras K pasmado no respondía, le preguntaron a la Edith original si quería unirse a ellas, ya que seguramente también tiene muchas cuentas por saldar. La original se acercó para preguntarle por qué lo hizo. ¿Por qué escribió su infancia de una manera tan miserable? ¿Por qué tuvo que convertir a su familia en lo que fueron? ¿Por qué tuvo que ser alguien que siempre fue odiada y que odiaba a todos? No recibía amor y ni podía darlo. Vivía en soledad y miseria, hundiéndose poco a poco en lo profundo. ¿Por qué tuvo que vivir una vida así? Pero K no estaba arrepentida. Ella gritaba, ¿qué sabes tú?
Todo era necesario por el bien de la protagonista, por la felicidad de una persona buena, es justa y brilla más cuando una persona oscura, retorcida e infeliz está a su lado. Eddie le preguntó si ¿de verdad sabe algo sobre Rhys? Kat no entendía la pregunta, así que Eddie le dijo que había cambiado de opinión, no va a vengarse. Así que hagan lo que quieran con el autor original. Kat gritaba que era lo que significaba eso, mientras le gritaba que vuelva. Pero el Eddie original, tomando el control del sistema, escuchó: se ha logrado la liberación del mundo, ahora los personajes pueden salir. ¿Desea proceder con una nueva vida?